la sociedad es muy injusta con los artistas. La sociedad consume, la sociedad disfruta, la sociedad se aprovecha del arte de muchas maneras, pero no le paga al artista. Queremos escuchar música, queremos ver cuadros, queremos disfrutar de un buen libro, pero todo lo queremos gratis. Incluso tenemos esta idea como de, no, pues es que eres artista, deberías de regalar tu libro, deberías de regalar tus cuadros. Pero también, por otro lado, nosotros mismos nos vamos limitando y decimos, bueno, eso que escribí estuvo muy bueno para la novia o para el día que murió mi tío, pero no creo que yo tenga la capacidad para escribir como escriben los profesionales. Y entonces también nos limitamos pensando que hay una forma de escribir, que hay unas maneras adecuadas y unas maneras no adecuadas de lo que es profesional, de lo que no es profesional. El momento así más fuerte para mí es ese en donde digo, si ahorita me duermo, me muero. O sea, no lo pensé así, ¿no? Lo pensé de una forma muy diferente. Lo pensé, en ese momento me acuerdo que mi pensamiento fue, si no me muero, la gente no va a creer que estuve a punto de morir. Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos a Mentores Podcast, en donde buscamos platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a conseguir sus sueños. Nuestro invitado el día de hoy es Carlos José Pérez Sámano. Carlos estudió maestría en Industrias Editoriales y maestría en Bellas Artes en Escritura Creativa. Tiene 4 libros publicados en México y 2 en Estados Unidos. Su trabajo ha aparecido en antologías en varios países. En 2020 se convirtió en el primer artista en residencia para el Museo de la Universidad de Pensilvania. El año pasado recibió el reconocimiento Everyday Genius por su contribución artística en la ciudad de Filadelfia. Actualmente está escribiendo un libreto para ópera acerca de la descolonización. En la plática que tuvimos con Carlos, platicamos sobre cómo inició como escritor, los mitos de los artistas, la dura historia al casi morir de malaria, el ritual que utiliza para escribir, entre muchas más cosas. Sin más, te dejamos con la plática que tuvimos con Carlos Pérez. Carlos, qué gusto tenerte en el episodio del podcast. ¿Qué onda, Mike? Muchísimas gracias. Carlos, ¿cómo comienzas a escribir? O sea, ¿hubo algo que te influenció, algo que te motivó, algo que vistes que te llamó la atención para comenzar a dedicarte al tema de la escritura? Es una pregunta que me hacen muy seguido. A veces respondo con una historia que ahorita te cuento y a veces me he puesto a pensar que en realidad no, o sea, no hay como un momento en donde yo haya dicho, oh, este momento mágico. Desde chavito me gustaba mucho, por ejemplo, cuando me ponían los exámenes de español en la primaria, que te ponían como, cuéntanos lo que hiciste en tus vacaciones de verano, ¿no? Y entonces yo me extendía un buen y contaba todo lo que había hecho, con muchos detalles y así. Pero sí hay un momento que también a veces cuando me entrevistan lo digo mucho, que fue un momento en el que yo andaba de curioso, de chismoso en mi casa. Mi mamá y mi hermano estaban echándose una siesta y yo andaba explorando, ¿no? Me gustaba mucho andar de metiche en los libreros, en los cajones y así. Entonces encuentro un ropero, bueno, el ropero no lo encontré, pues estaba ahí, ¿no? pero es un ropero muy grande y encuentro en el ropero una caja con fotos viejitas y empiezo a ver las fotos de mi familia, de mis papás, de mis primos, de mis hermanos y todo. Y encuentro un papel doblado, una hoja de papel, y la abro y era un poema que yo lo leí, o sea, yo no me acuerdo cuánto tenía, como yo creo que unos 10 12 años, ¿no? Y lo leo y me gustó mucho y dije, mira, qué bonito poema, qué bonito texto. Y luego le pregunté a mi mamá y me dijo que ella se lo había escrito a mi papá cuando eran novios. Cuando recién empezaban a andar, cuando recién se empezaban a conocer, mi mamá le escribió ese poema a mi papá. Entonces yo tuve un momento como como medio de epifanía, como decir, qué interesante que mi mamá escribió algo sin saber que yo lo iba a leer muchos años después, ¿no? O sea, Claro. como que qué curioso que estas palabras que ella escribió en un momento y en un contexto y en una situación particular de sus sentimientos hacia mi papá, fueran a ser leídos por su hijo, ¿no? O sea, muchos años después.
Y entonces como que ahí fue donde experimenté por primera vez esa capacidad que tiene la literatura de trascender nuestra propia vida, ¿no? O sea, como quedarse más allá, que nuestras palabras sean capaces de quedarse más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Y entonces empecé a fantasear con la idea de qué pasaría si yo escribiera algo que mis nietos llegaran a leer. Digo, a la fecha no tengo ni hijos, pero en ese momento fue como esta idea de, estaría padre que yo escribiera algo para que mis nietos lo leyeran. Y bueno, a partir de ahí empecé como ya un poco más a pensar en esta capacidad que te digo de trascender del tiempo que tienen las palabras. Empiezas como un hobby, me imagino, como algo que tú hacías para divertirte durante mucho tiempo, pero ¿en qué momento dices, me voy a dedicar a la escritura? O sea, Pues esto sí, o ya... sea, empezó yo empecé como, te digo, más o menos yo diría que a lo mejor entre secundaria y prepa, que empecé a escribir cosas, y ahorita voy a voltear la pantalla para enseñarte algo. Está hecho un desastre, pero fíjate que esto, mira, aquí está mi escritorio y aquí están, todos estos son libretas de cosas que he escrito a lo largo de toda mi vida, ¿no? O sea, son puros manuscritos. Y aquí hay uno, este de aquí, que es mi primer cuaderno en donde yo empecé a escribir poemas, donde empecé literalmente a expresar lo que pensaba, lo que sentía, pero no sé, o sea, yo me acuerdo que se los escribía, por ejemplo, a chavas que me gustaban, ¿no? Entonces, Mm. estaba esta chica que me llamaba mucho la atención, que medio me pelaba, medio que no me pelaba, me decía que sí quería estar conmigo, pero cuando yo le llegaba me decía que no quería ser mi novia, y entonces yo como que decía, bueno, ¿qué está pasando? Y para mí escribir me ayudaba en primera como a encontrar una forma de interpretar lo que estaba pasando y una forma de expresar lo que yo estaba sintiendo, y se quedaba ya como una cosa ya escrita que me gustaba también como de forma estética, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo una de las primeras cosas que escribí es una frase que dice, ¿cuánto me has de creer para preferir mantenerme intacto, protegido por la esfera de tu indiferencia? Entonces yo me imaginaba que su indiferencia era como una esfera para protegerme a mí, entonces de ahí surgió esta idea como de que me quiere tanto que no me quiere proteger con esta esfera de la indiferencia, ¿no? Pero pues te digo, tendría 13, 14 años cuando se me ocurrieron estas ideas, y no sé en qué momento puedo decir yo que se convirtió en algo profesional. O sea, yo sí te puedo decir que empecé a escribir todos estos poemas en la libretita y después, pues esos fueron los poemas que se convirtieron en mi primer libro. O sea, no todos literalmente, pero la mayoría de ellos fueron los que se convirtieron en mi primer libro. Yo publiqué mi primer libro cuando tenía como 22, 23 años, o sea, relativamente joven, pero pues tampoco lo veía, o sea, esa pregunta de que si lo veía como un hobby o como una profesión, siempre he estado en medio, siempre he estado entre algo que voy haciendo a la par de lo que voy haciendo con mi vida, ¿no? O sea, cuando se publicó este libro yo ya estaba en la universidad, entonces estaba estudiando, pero también pues ya tenía mi primer libro. Lo mismo con los otros libros que se siguieron, pues yo estaba en otros procesos de vida, ¿no? Trabajando, y a la fecha es lo mismo, o sea, siempre he tenido como un trabajo y la parte literaria también, o sea, como que se van de la mano. A lo mejor si quisiéramos poner como un hito, una marca, podría ser a lo mejor cuando, cuando comencé a estudiar las maestrías, porque son dos maestrías que estudié en Estados Unidos, una bueno, es que el sistema gringo es diferente. Aquí en México tenemos licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? En el campo del arte hay licenciatura, hay maestría, que se llama maestría en artes, y luego el grado terminal no es un doctorado, porque el doctorado es de investigación. El grado terminal en el mundo del arte se llama maestría en bellas artes. O sea, uno es MA, Masters on Arts, el otro es MFA, Masters on Fine Arts. Entonces yo estudié un MA en Publishing, que es industrias editoriales, toda la parte del negocio del libro, de la cuestión como, sí, de la industria editorial, y luego un Masters on Fine Arts
en escritura creativa. O sea, es como si tuviera un doctorado. Le hago así porque pues no es doctorado, ¿no? Pero es a nivel práctico, a nivel técnico. La maestría en Bellas Artes te convierte en alguien que se supone que dominas la técnica de una disciplina artística, en mi caso, la escritura. Entonces, ahí se podría poner como un marco de decir, bueno, ya se volvió profesional, pero tampoco creo que sea así, porque la maestría no te garantiza que en realidad estés, o sea, te da mucha técnica, pero no te obliga a escribir, no te hace que escriba. A ver, ahorita que dijiste de los poemas, me hiciste recordar a mí mismo de hace 10 años y yo también estaba igual. Ujú. A ver, yo trabajaba en una fábrica y había una chica que me gustaba. Y, o sea, Ajá, de repente yo nunca escribía, o sea, yo nunca era bueno para escribir las historias en la escuela ni nada, pero no sé por qué con ese enamoramiento que tuve, que la verdad nunca funcionó, pero me di cuenta de que también escribía, no sé si te pasaba, pero yo llegaba como con canciones, o sea, de repente estaba trabajando, haciendo una actividad y de repente llegaba la idea y yo tenía mi libretita y la apuntaba y de repente estaba desayunando, conviviendo con las demás personas y me llegaba la inspiración y también escribía, o sea, todavía tengo algunos de los recuerdos que escribí en aquella época y la verdad era muy chistoso, ya después ya no seguí, o sea, pero se me hacía muy divertido y muy curioso que ni siquiera sabía y yo mismo decía, es que soy bueno para escribir, o sea, soy bueno para estar escribiendo y estar haciendo las cosas y los poemitas y las canciones y la verdad era una etapa muy divertida. ¿No te pasó que amigos, maestros o alguien de tu misma familia te dijera, es que no vayas por ese lado porque te vas a morir de hambre, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil? Esa es una y otra, ¿cómo lo logras manejar para que no te logre afectar? voy a conectar lo que me dijiste de cuando tú escribiste tus canciones y tus frases con esta pregunta. Yo quiero que nos imaginemos, o sea, estoy pensando, ahorita estamos grabando este podcast y esperemos que nos escuchen varias personas, pero entonces yo quiero pensar en ese futuro y pensar que los que nos escuchan hagan el ejercicio de pensar si en algún momento también se sentaron a escribir. La mayoría de nosotros, sobre todo si somos personas alfabetizadas, en algún momento de nuestra vida hemos tenido esa necesidad o esas ganas, ese impulso de escribir, ¿no? Ya sea por un amor de adolescencia, por una pérdida de un ser querido, de una mascota o lo que sea, pero de pronto sin afán de nada más que de la expresión, ¿no? Sin pensar en publicar un libro, sin pensar en dejar un legado para la humanidad, ¿no? Ni a nivel literario ni a nivel editorial, sino a nivel expresivo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Escribimos todos, vamos a generalizar mucho, vamos a decir, ok, todos escribimos, y de pronto, ¿qué es lo que hace que no todos nos convirtamos en escritores profesionales? Y ahí contesto a tu pregunta. Muchas veces yo le echaría la bolita a la sociedad, ¿no? Como una cosa. En general nos dicen, papás, amigos, maestros, X, ¿no? Compañeros de trabajo, nos dicen, no, pero es que los artistas son pobres, los artistas se mueren de hambre, los artistas bla, 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 bla. Y en parte es cierto, o sea, hay que también regresar a ese mito, o sea, bueno, luego hablamos de eso, ¿no? Como desmitificar la vida del artista. Pero en realidad la sociedad es muy injusta con los artistas. La sociedad consume, la sociedad disfruta, la sociedad se aprovecha del arte de muchas maneras, pero no le paga al artista, ¿no? O sea, queremos escuchar música, queremos ver cuadros, queremos disfrutar de un buen libro, pero todo lo queremos gratis. Incluso tenemos esta idea como de, ah, no, pues es que eres artista, deberías de regalar tu libro, deberías de regalar tus cuadros, porque yo te voy a dar un espacio para promoción, yo te voy a dar mucha difusión, tu obra va a ser reconocida. Los artistas vivos, generalmente todos sufrimos de carencias económicas. Y no porque sea esta idea romantizada del bohemio, sino porque la sociedad no está dispuesta a sacar dinero de su bolsillo y decir, toma, te doy 20 pesos por lo que leí en tu blog, que me gustó mucho. En cambio, sí le pagan a alguien por cualquier otra cosa, ¿no?
que les ayude a cambiar un foco en su casa o por cualquier otra profesión, pagamos, ¿no? Incluso si alguien nos da una consultoría para meter nuestros impuestos, pues al contador se le paga su cuota, al dentista, pero a los artistas como que uno dice, no, es que tu labor es tan noble, lo que estás haciendo es en pro de la humanidad que pues, no deberías de cobrar, ¿no? Entonces, sí es cierto que la gente no paga por leerte, por escucharte, por ver tu video en YouTube, lo que sea, ¿no? Pero también, por otro lado, nosotros mismos nos vamos limitando y decimos, bueno, eso que escribí estuvo muy bueno para la novia o para el día que murió mi tío, pero no creo que yo tenga la capacidad para escribir como escriben los profesionales. Y entonces también nos limitamos pensando que hay una forma de escribir, que hay unas maneras adecuadas y unas maneras no adecuadas de lo que es profesional, de lo que no es profesional. Entonces, contestándote otra vez, yo tuve la gran fortuna, el gran privilegio y obviamente estoy muy agradecido siempre con que mis papás, y es un gran privilegio, ¿no? Yo creo que el 90% de la gente que se convierte en artistas profesionales viene de que su familia los apoya. A mí mi familia me apoyó mucho desde el principio. La verdad es que ha sido un apoyo extraño porque, por ejemplo, me apoyaron en el sentido de ayudarme a publicar y por otro lado había algo que yo necesitaba o necesito a la fecha, que es como el que me apoyaran en tomarse más en serio mi profesión, ¿no? De pronto yo he sentido que para primos, para tíos, incluso a lo mejor para mis papás y hermanos, se imaginan que yo soy un vago, que nomás me la paso ahí echando el cotorreo y que además, pues, quién sabe cómo le ha ido bien, ¿no? O sea, ha publicado sus libros y X, pero pues Carlos no trabaja. O sea, esa idea del trabajo que nos lo imaginamos muy, muy, muy normalizado a una oficina, a una empresa, a una compañía o a una institución pública, pero tenemos que tener un jefe y un horario para decir que es un trabajo. En cambio, alguien, a pesar de que vivimos en un mundo donde el freelance ya es muy común, alguien que no tenga jefe, alguien que no tenga oficina, alguien que no tenga una tarjeta de presentación institucional, parecería que seguimos pensando que no trabaja. Entonces yo, por ejemplo, estoy sentado leyendo y cualquiera de los miembros de mi familia llega a preguntarme cosas. Pero si alguien estuviera con su computadora en Excel, no llegarían a preguntarle cosas. Porque está ocupado. Porque seguimos pensando que leer es una actividad recreativa, no, a pesar de que ya llevo más de 20 años dedicado a esto, mi familia me ve leyendo y piensan que estoy como que en un tiempo de ocio, de disfrute. Sí, obviamente lo disfruto y me encanta, pero pues estoy leyendo porque también es parte de mi profesión. Y todavía más lejos, yo creo que a veces yo mismo tengo esas concepciones de que, por ejemplo, ayer le decía yo a una amiga, le digo, no hice nada hoy, solo estuve leyendo. Y me dice, pero pues a eso te dedicas, ¿no? O sea, es parte de tu chamba. Y yo, pues sí, pero no sentí que produje nada. Entonces, sí creo que a nivel social tenemos todavía muy fuertes esas ideas de que hay que estar produciendo, de que hay que estar generando y de que el artista no trabaja, sino que nomás está rascando la panza. Y también tenemos esa idea de que el artista está buscando inspiración, ¿no? O sea, como si la inspiración llegara de la nada, en lugar de que pues también nos sentamos a trabajar, o sea, también hay, como le dicen, hora nalga, ¿no? O sea, hay también momentos en donde uno tiene que estar pues, concentrado escribiendo. Entonces, sí he tenido apoyo, también he tenido esta falta de apoyo, apoyo en el sentido, por decir algo, para mi primer libro, mi papá me prestó dinero, ¿no? Después se lo pagué, pero fue un préstamo importante que yo no hubiera podido pues a mis, te digo, 20 años, 20, 22 años, yo no tenía esa solvencia como para poder producir mi primer libro, ¿no? Pero a partir de ahí, pues es como un gran, gran apoyo, porque de ahí ya es mucho más fácil decir, ah, bueno, ya tengo un libro, bla, bla, bla. Que a mucha gente también se imagina que uno escribe y en automático un editorial te va a publicar, que es uno de los grandes, grandes, grandes mitos. A mí me busca mucha gente con textos diciendo, ya escribí mi novela, por decir algo, o escribí una colección de poemas. Ahora quiero que me ayudes a que me los publiquen. Y la verdad es que mucha gente, la mayoría de los autores,
empezamos financiando nosotros mismos nuestras primeras publicaciones. Incluso las editoriales pequeñas se financian de maneras muy creativas, por ejemplo, haciendo de estos como crowdfunding, que le llaman, ¿no? De que tú pagas por anticipado el libro y ya con ese dinero pueden producir la impresión de los ejemplares. Pero hay muchos mitos acerca de la industria editorial y de la vida de un artista. Entonces, no sé si eso ayude también como para abrir más la conversación a qué cosas nos imaginamos que son reales, qué cosas no son tan reales, ¿no? A ver, hay mucho tema de dónde empezar a hablar. Vámonos con los mitos. ¿Cuáles tú crees que has visto? ¿Cuáles son los mitos que has visto tú más que suceden sobre los artistas? Vámonos por ahí. Sí, mira, para empezar te digo, el que a uno mismo le cueste trabajo considerarse artista, ¿no? Tenemos esta idea muy romantizada de que el artista es alguien como de alguna forma diferente a una persona común y corriente. Yo viví en Estados Unidos 6 años, ahorita estoy otra vez en la Ciudad de México, y de aquí no sé si me vaya a ir a otro lado o si me regreso a Estados Unidos, o sea, no sé ahorita para dónde voy o si me quedo, pero en los 6 años que viví en Estados Unidos me ayudó mucho darme cuenta que los gringos entienden el arte, tristemente, es mucho más capitalista, ¿no? Pero a nivel artístico es mucho más práctico. Esta idea de que el escritor es como, ay, conocí un escritor, ¿no? O sea, uno no anda por la vida diciendo, ay, no mames, conocí a un ingeniero en sistemas. O, ay, no mames, conocí a un ingeniero industrial. Pues un ingeniero industrial hace su chamba, un ingeniero civil hace la suya, ¿no? Un doctor, pero a las personas que salen en la televisión, por ejemplo, o a los escritores, o a los que cantan, siempre los ponemos como de, no, es que tengo un amigo que es artista, que sale en la tele, o que escribe, o lo que sea. Y los gringos, eso lo digo, salvo obviamente Hollywood y todo esto, pero los escritores en Estados Unidos son personas mucho más comunes que los escritores en México. O sea, un escritor en Estados Unidos es un maestro de universidad que tiene sus libros publicados, que le podría ir bien o mal, pero que lo ve él como una chamba, como una cosa normal, cotidiana, y no tiene este como peso del ego inflado porque los demás te vean como diferente. Entonces, uno de los mitos es eso, ¿no? Como de pensar que tenemos algo especial, pues no, no es nada especial. O sea, otro mito es el talento, ¿no? La idea del talento es muy ligada como con algo mágico, con algo místico, en lugar de pensar que pues, es chinga y es trabajo y es ponerte a practicar y a mejorar la técnica. Y yo creo que es un balance entre los dos. Yo sí creo que hay unas cosas como una capacidad, por ejemplo, aquí ya me voy a ver bien fumado, pero sí creo que el arte es meramente espiritual y nos conecta con la naturaleza, con los demás, nos conecta con nosotros mismos. Y entonces sí creo que tiene que haber una capacidad muy grande espiritual en los artistas para ser capaces de conectar. Y al mismo tiempo también creo que tiene que haber un gran manejo de la técnica para entonces poder lograr que eso que están sintiendo, percibiendo o queriendo compartir, pues lo logren compartir y lo logren poner en papel o en una pintura o en una partitura y que entonces se pueda disfrutar, ¿no? Entonces creo que es la parte técnica, la parte de chamba, la parte de trabajo y al mismo tiempo la parte de sensibilidad, de espiritualidad, de conexión y todo, ¿no? Entonces, no es ni 100% talento de, ay, naciste con un don, pero tampoco es que nomás cualquier persona que se ponga a practicar lo va a lograr, ¿no? Aunque Claro. creo que es más fácil que si te pones a practicar lo logres, a que te pongas a pensar que las diosas de las musas te van a llegar a decir una idea brillante. Eso es justamente lo que te iba a decir. O sea, hay gente que dice es que yo nací con el talento. Sí, pero de nada te sirve si no lo practicas, si no lo haces diario tener el talento. Una persona que no tiene ningún talento para nada, pero está dispuesto a aventarse el doble o el triple de horas para practicar, va a llegar un momento donde lo va a alcanzar y lo va a superar, aunque el otro tenga el talento.
Entonces yo creo que hay ese tipo de cosas que de repente queremos, es que ya nació con ese talento, se le da muy fácil, sí, pero vemos la puntita del iceberg y no vemos todo el trabajo que hay detrás de esa persona. Esa es una. No pasa, me decías que luego a veces no valoramos el tema del arte y estoy completamente de acuerdo, pero ¿no crees que también tenga que ver porque hay muchos artistas que dicen, es que no quiero hacer nada comercial? Lo mío no quiero hacer comercial, lo mío quiero que sea muy purista, no quiero que sea capitalista, quiero que sea este tema como socialista. ¿No crees que también tenga que influenciar de cierta manera esa parte? Sí, sí, pero también creo que es una respuesta, o sea, precisamente el artista, ahí confirmamos que es parte de esa sociedad, de que el mismo artista se ve como si lo quisiera tuviera que ser diferente a lo de los demás, ¿no? O sea, es como, el otro día estaba dando un taller y les dije, hagan lo que hagan, o sea, no importa lo que escriban, nadie va a poder escribir algo igual a alguien más. Entonces, ya empezando desde ahí, ya eres original, ¿no? Entonces, esa idea como de yo no me quiero vender, yo no quiero capitalizar en mi arte y todo, también creo que tiene que ver con una gran inseguridad de la gente que va empezando para decir, no quiero que alguien más interfiera. Y es como pensar que lo que uno escribe es tan perfecto que así como está, va a ser apreciado y aplaudido y reconocido por un chingo de gente. Cuando en realidad, en un proceso ya más, vamos a llamarle más profesional, pues lo escribes, lo vuelves a leer, le corriges, le cambias, lo editas, se lo mandas a alguien para que lo lea, te dé comentarios, y los comentarios van a ser pues para cambiarlo, ¿no? Entonces vas a poder decir otra vez, bueno, esto sí lo quito, esto sí lo dejo. El proceso de transformación de un trabajo, vamos a decirle, de cómo surge original a cómo queda en un libro, por decir algo, la gente no tiene idea de la cantidad de veces que se cambian las cosas, que se quitan, que se ponen, que se transforman. Y obviamente alguien que va empezando va a sentirse muy incómodo de que le digan, oye, cámbiale aquí, porque va a decir, no, ¿cómo le voy a cambiar si eso fue lo que yo quería decir desde el principio? Si esa es mi idea, precisamente idea inspirada por el universo, ¿cómo va a ser que yo le quite la frase tal que se ve muy bonita? En cambio, mientras más, te digo, mientras más trabajo le pone uno al texto, te das cuenta que si es cierto, esa frase no está tan fuerte, no está tan contundente, no es tan buena o no queda aquí, pues la quitamos y no pasa nada. Entonces creo que también hay como un factor bien interesante de mientras menos quieres que alguien meta mano a tu obra, seguramente eres más principiante y crees más en el talento y menos en el trabajo y en la edición y en la reescritura y en las cuestiones técnicas y de trabajo como tal, ¿no? Y entonces muchas veces también la gente se queda en esos como filtros de decir, no, es que yo ya mandé mi obra, ¿no? Vamos a decir, alguna novela o unos poemas, pero me los quieren cambiar, entonces, no, pinche editor no sabe nada, ese güey que me va a estar diciendo a mí que yo fui el que lo... Y entonces, pues ya nunca publican. En cambio, alguien que dice, oye, sí, espérate, tienes razón, voy a cambiarlo, pues a lo mejor publica. Se van convirtiendo como en pequeños obstáculos que a veces el mismo artista se va limitando a pensar que su obra es tan pura, tan preciosa, que nadie debería intervenir. Pero eso sí, a todo mundo le debería gustar. Entonces, ahí no hace sentido porque es como, te están diciendo que para que me guste, pues cámbiale aquí, ¿no? Claro, bájale un poquito a tu ego. A ver, la editorial tiene más de 30 años publicando libros, se ha publicado un sinfín de libros, le saben al negocio, saben qué es más o menos lo que se mueve. Y más, y si vas empezando, alguien que tiene mucho más experiencia, desde mi punto de vista, es estar mucho más abierto a lo que te esté diciendo. Sí, sí, sí. Y también, por ejemplo, entender que una editorial, o sea, hay editoriales de todos tipos, ¿no? Así como si nos ponemos a pensar a ver, déjame pensar, vamos a pensar en equipos de fútbol, ¿no? Están los equipos de fútbol europeos que invierten millones y millones y millones en tener especialistas que les ponen nodos en la cabeza para pensar cómo tiran los penaltis, ¿no? Y tienen especialistas de neurología para penaltis, así de especialista, creo que es, no sé si es el Manchester United, no sé qué equipo tiene un equipo de especialistas de neurólogos
y neurocientíficos solamente para tirar penales. No me acuerdo qué equipo es, pero me pareció interesantísimo. Y está el equipo de los Chayotes de Tenancingo. Y uno puede decir, no, es que pues, el Bayern Múnich o no sé, y los Cholos de Tijuana. Pues obviamente hay diferencias, pero también a nivel lo que hacen, pues técnicamente es lo mismo. O sea, el balón es igual, la cancha es del mismo tamaño, correr, todos corremos igual, y hacer un drible, pues implica los mismos. Sí, sí hay una gran diferencia a nivel recursos, a nivel profesionalización, a nivel lo que quieras y mandes, ¿no? O sea, no podemos comparar al Real Madrid contra el Real Bañil, ¿no? De la Mm. obra. Pero pues el fútbol es el mismo, las reglas son iguales, el gol es un gol, ¿no? Y a lo que voy con esta comparación es que con las editoriales es lo mismo. Hay un chingo de editoriales de diferentes tamaños, con diferentes presupuestos, con diferentes mecanismos. Hay instituciones grandísimas, gigantes de editoriales, las que le llaman The Big Five, que son las 5 editoriales monstruosas en el mundo. Y hay muchísimas, cientos y miles de editoriales más pequeñas, medianas, ¿no? Porque aparte entre el Real Madrid y los Chayotes de Tenancingo, pues hay equipos de primera división, ¿no? Selecciones nacionales medio buenas, medio malas, o sea, hay todo en medio, ¿no? Y lo mismo pasa en las editoriales. Hay editoriales chiquitas, hay editoriales grandotas, hay editoriales minis, y hay unos monstruotes. Entonces, también la editorial es un mundo que está muy mitificado porque nos imaginamos estos procesos en donde tú mandas tu manuscrito y te pagan por él y luego te van a dar regalías. Mm. Y es una de las cosas más difíciles de entender que no funciona así, que funcionan de formas muy diversas y lo que decía hace rato, la mayoría de la gente empieza publicando, invirtiendo dinero suyo, de su bolsillo, como creador, como artista, como autor, y a veces la editorial también. Para que te publique una editorial muy grande, tendría uno que garantizarle a la editorial que el libro que están publicando se va a vender. Por eso las editoriales grandes publican mucho de gente que es famosa, ¿no? O sea, un Jordi Rosado, un Chumel Torres, o no sé, Just Stop o lo que sea. Pues esa gente va a sacar libros, aunque su valor literario sea relativamente bajo, pero porque la gente va a correr a comprar esos libros al Sanborns y al aeropuerto. En cambio, un Juanito Gutiérrez o un Carlos Pérez, así desconocido, pues aunque tengas un librazo muy chingón, pues ellos van a decir, ¿cómo voy a garantizar que la gente va a comprar tu libro? Y entonces por eso muchos de los autores empiezan publicando en editoriales pequeñas o mandando sus textos a concurso o mandando sus textos a editoriales universitarias en donde hay más capacidad de publicar cosas que sean menos conocidas y con mayor valor literario. Quiero retomar un punto que estábamos platicando antes y era el arte es espiritual. ¿Tú qué tanto crees que logre influir todo el tema del mindfulness, el tema del yoga a la hora de crear arte? ¿Crees que hay una gran diferencia a la hora de escribir? Mira, me acabas de dar en mi mero mole. Yo medito mucho. Y yo empecé a meditar después de haber sido un incansable crítico de la meditación. O sea, un tiempo trabajé en la Universidad Iberoamericana, en la Ibero, y en el departamento en donde yo estaba administrábamos una casa de meditación. Y entonces yo en esa época decía, pinche meditación no sirve para nada. Es gente rica, señoras de las lomas, que se sientan a no hacer nada mientras sus maridos están administrando empresas millonarias y pues ellas tienen el privilegio de sentarse una hora a no hacer nada y pensar en la contemplación, ¿no? Y la verdad es que sigo pensando lo mismo, esa parte no se me ha quitado. Sin embargo, yo llegó un punto en el que llegué a ciertos niveles de ansiedad y de estrés debido a muchas condiciones, pero entre ellas el vivir en otro país que no era el mío, el estar en una relación que tuvimos muchas dificultades financieras, etcétera. Pero por X o Y razones, yo llegué a un punto en el que una terapeuta me dijo, a ver, vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar, ¿ok? Y ahorita me cuentas tus pedos, pero ahorita necesito que cierres los ojos y respires profundamente. Y entonces yo empecé a meditar como por algo muy práctico. Yo tenía el objetivo de reducir mis niveles de ansiedad, poder dormir, me costaba mucho trabajo dormir, y decir, a ver, cuando cierro los ojitos y pongo sonidos de grillos y empiezo a respirar,
pues como que sí me relajo, como que sí re- las cosas se ven diferente. Y entonces a la fecha no es que yo sea un gurú ni me ponga a meditar 2 horas al día, pero sí de pronto hago pausas y digo, a ver, si estoy tomando una taza de té, me voy a concentrar en enfocarme a qué huele el té, a qué sabe el té, qué tan caliente está la taza, o sea, como tratar de regresar al momento y presente y todo. Y además, con mi pareja anterior, con la que estuve, ella hacía mucho yoga. Entonces yo empecé a ir a yoga, ella y su mamá, ¿no? Entonces yo empecé a ir a yoga como de curioso y no sé qué, me empezó a gustar y a la fecha yo sigo haciendo yoga, ¿no? Entonces, te digo que le diste al clavo porque son dos prácticas que hago. Digo, el mindfulness es como todo, ¿no? Pero, o sea, como que envuelve el estar presente en general, pero sí me considero una persona practicante de la meditación y del yoga. Y cada vez me doy cuenta que, por ejemplo, hay artistas que yo admiro mucho que hacen esas prácticas, ¿no? Uno de los promotores más grandes de la meditación es David Lynch. Y yo no soy muy fan de David Lynch, de hecho, creo que no he visto ninguna película de él, pero sé que es un genio creativo que ha hecho cosas súper locas. Y él cuando habla de la meditación trascendental y no sé qué, yo decía, bueno, pues algo debe de servir, ¿no? Entonces, contestándote, diría que sí, y aunque también sigo pensando que meditar también es una cuestión muy, 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 muy diferente a cómo lo entendemos en un mundo acá occidental, que es más como de bienestar y de nuestra salud mental y física y la madre, a una cuestión de cómo se entiende la meditación en el Oriente, ¿no? Que es una cuestión mucho más seria, mucho más profunda, con unas raíces filosóficas muchísimo más pues, tradicionales y todo, y que nosotros lo que hacemos es una versión super light y reducida de ponte el video de YouTube y cierra los ojos, ¿no? Pero para un budista o para un hindú o lo que sea, pues obviamente son cosas muy sagradas y muy fuertes y más serias. Entonces también entender que no es comparable una práctica de yoga de un güey mexicano que le gusta porque está de moda a un güey que ya se lo toma en serio, ¿no? Pero sí, definitivamente, pues son dos cosas que me gustan mucho, meditar y hacer yoga. Y otra que también diría yo, que le añadiría a esto, y eso es algo que yo aprendí desde muy chiquito, por un tío mío que es religioso, pero también mi papá, que es caminar, ¿no? La práctica de la caminata es de las cosas más fáciles de hacer, pero también más gratificantes y salirte a caminar en el lugar en donde estés, darte una media horita o 20 minutos para salirte a caminar y cómo eso te refresca el espíritu, cómo eso te deja de, cuando uno está así como estresado y sientes como que todo te está así saturando, te sales a caminar y solito el cerebro empieza como a relajarse un buen, ¿no? Entonces le añadiría también la caminata. ¿Cómo es tu proceso de escritura? O sea, ¿tienes algún proceso creativo? ¿Tienes algún ritual? ¿Tienes algo que haces antes de ponerte a escribir? Esa también es de las preguntas que me hacen a cada rato. Y nunca sé qué contestar. O sea, las preguntas más recurrentes son las más difíciles para mí. Sí y no. A veces me gusta hacerle muchísimo a la mamada y entonces me gusta escribir máquina de escribir, por ejemplo. Me gusta escribir a mano y muchas veces lo que hago es que me prendo una velita en la noche, pongo mi máquina o pongo hojas blancas, una pluma que me gusta mucho y entonces siento así como que ahora sí voy a dejar que el genio creativo. Los griegos pensaban que existían unas cosas que se llamaban genios, ¿no? Que es parecido a lo de las musas. El genio es como este espíritu que llega a como a meterse en ti o a decirte al oído las cosas para que tú las puedas crear, ¿no? O sea, los griegos creían que no era un tema de yo tengo talento, sino más bien yo estoy abierto espiritualmente a recibir la voz de ese espíritu que me va a decir qué hacer. Entonces a veces, digo, no es que lo crea tan así, pero a veces sí me siento como de, ay, voy aquí con mi vela, con mi máquina, con mi libreta chingona, con mi pluma chingona, me voy a poner a dejar que fluyan estas ideas chidas, a conectarme con el cosmos y sacar mis ideas más locas. Y normalmente así es cuando escribo mi poesía, que es una poesía muy rara, muy incomprensible. Yo empiezo a entrar como una forma de pensamiento muy rara, como si me estuviera desconectando de mi pensamiento racional y me estuviera conectando con un pensamiento muy intuitivo, muy
sensorial, etcétera, ¿no? Entonces, sí tengo esos rituales y no me gusta tanto decirlo porque cada vez que lo vuelvo a hacer digo, pues esto ya lo sabe medio mundo y pues ya no, ya deja de ser sagrado, ya deja de ser íntimo y se convirtió en algo que ya todo el mundo sabe que prendo mi velita y me pongo con mi máquina a escribir. Incluso muchas veces también me ponía un whisky, por ejemplo, ¿no? Que el whisky me gusta, pero ahora estoy tratando como de ya no consumir tanto alcohol, entonces ya no lo hago con whisky. Eso por un lado, y son momentos como muy especiales, ¿no? O cuando viajo, ¿no? Encontrar una mesa o un escritorio padre en un hotel, y entonces igual sentirme como... Pero me he dado cuenta que esos momentos como que alimentan mucho justamente esa visión que tengo de mí mismo como escritor, de imaginarme, oh, estoy escribiendo aquí la cosa más chingona del mundo. Y que no necesariamente es la cosa más chingona del mundo. Y ahora, en el otro extremo, está lo que hago más veces y es menos glamoroso y menos fancy, que es en mi computadora, en donde sea que esté, sentarme y abrir y decir, chin, tengo que escribir este texto porque no lo he mandado, y es una reseña de un libro para tal editorial o para X cosa, o no sé, el proyecto tal que estoy haciendo, y órale, a darle, y puedo estar en casa de X persona o en mi casa o en el camión escribiendo desde mi celular. Y entonces también está la parte en donde escribo sin ningún ritual, sin ninguna magia, sin ningún momento especial, sino de órale, güey, esto tiene que salir porque ya vas tarde y lo tienes que mandar, ¿no? O la urgencia de, por ejemplo, me pasa mucho que estoy en algún lugar y se me ocurre una idea y entonces saco mi celular y tengo muchísimas notas del cel en donde pues, son pedacitos de textos, ¿no? Y de pronto es como, pues de aquí ya luego, sí, lo tengo que pasar a otro lado. Y entonces también está esa parte de cero, cero, cero ritual, ni cero mágico, ni cero bonito, que es así donde me agarró la idea, ahí la escribo, ¿no? Uso mucho estas libretas, ¿no? De donde voy como, mira, esto es cuando viví en África, ¿no? Entonces tengo unas así dibujos y textos y la madre, que a veces, te digo, tengo muchas libretitas en donde de pronto voy escribiendo bien, pues las ideas que se me ocurren, ¿no? Mi letra es súper, súper rara, pero bueno. Entonces, y te digo, a veces son cosas como una frase, ¿no? Aquí dice, los mapas no nos indican a dónde ir, sino en dónde estamos. Los mapas no nos dicen a dónde ir, sino en dónde estamos, y a partir de ahí desarrolla una historia o un poema, lo que sea. Viajaste a África ahorita que tocas ese tema y Ajá, estuviste a punto de morir de malaria. sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿O qué hiciste para no morir de malaria? Ay, qué difícil pregunta. ¿Qué hice para no morir de malaria? Pues va a sonar a perogrullada, pero seguir viviendo. O sea, yo tengo muy claro, muy, muy claro el momento en el cual, a ver, voy a dar un poquito de contexto. El contexto que iba a dar primero era como de la malaria, ¿no? La malaria es una enfermedad, es la enfermedad que más gente mata en todo el mundo. Mata más que el cáncer, más que el SIDA. La malaria mata más que todo lo que muere la gente por guerras y por armas en el mundo. O sea, la malaria sí es un asesino así impresionante. Ahora, ¿cómo es la malaria? La malaria es un parásito, falciparum se llama, que te transmiten los mosquitos. Pero el mosquito no te pasa la enfermedad, sino que te pasa el parásito, que es muy diferente. O sea, no es una Ok. infección, o sea, no es una enfermedad, sino que es un ser, un animalito, por decirlo de alguna manera, que entra a tu organismo. Y entonces se hospeda en tu organismo. Y empieza a anidar en tus glóbulos rojos, y al llenarse tus glóbulos rojos de huevos de este falciparum, el glóbulo rojo se rompe y deja de funcionar. Y los glóbulos rojos son los que andan transmitiendo el oxígeno por toda la sangre, ¿no? A través de la sangre a los órganos. Entonces, cuando te da malaria, lo que pasa es que se te empiezan a destruir los glóbulos rojos y todo tu cuerpo empieza a recibir menos oxígeno.
¿En qué momentos naturales nuestro cuerpo deja de recibir oxígeno y cuáles son los efectos? Por ejemplo, cuando estamos en un avión que despresurizan la cabina, baja el nivel de oxígeno y ¿qué pasa? Que todo el mundo se duerme, ¿no? Ese es un ejemplo clarísimo. O cuando estamos a punto de dormir, que bostezamos, nuestro cerebro deja de, o sea, respiramos más lento, recibimos menos oxígeno y produce sueño. O sea, uno de los efectos rapidísimos de la falta de oxígeno es el sueño. Pero obviamente a nivel corporal, los órganos empiezan a fallar. Entonces, los síntomas de malaria son muy variados, muy diversos y muy similares a muchas otras cosas, por ejemplo, al cansancio. Te estás cansado y dices, no, pues fue un día muy pesado porque hoy estuve trabajando en la milpa, o hoy hubo mucho sol y no me puse gorra, y pues ando cansado, ¿no? Es normal. O no he comido bien, entonces ando cansado. Pero también te empieza a dar un poco de diarrea, te empieza a doler la cabeza te puede doler por 1.000 millones de razones, entre ellas la deshidratación, que es lo más común. Y entonces son síntomas muy, muy, muy sutiles, que te vas sintiendo pues como más débil, más cansado, más... Pero también puedes sentir que, por ejemplo, te digo, a lo mejor no te da hambre, o te da un poco de diarrea, o te da estreñimiento, o lo que sea, pero son síntomas tan parecidos a estar cansado que muchas veces es difícil de decir, ah, tengo malaria, ¿no? Claro. Otro síntoma es el insomnio, o sea, uno anda como cansado todo el tiempo, pero después también no te puedes dormir. No, tu cerebro no alcanza a apagarse completamente para dormir. Y entonces así se te empiezan a ir los días y dependiendo del tamaño de la persona, a los niños, por ejemplo, en una semana o 2 semanas los mata, ¿no? Porque su cantidad de glóbulos rojos es menor que un adulto. Y entonces, ¿cuál es una forma de detectar la malaria? Es muy sencilla, pero a la vez implica cierto grado de complejidad, que es sacarte sangre, poner la gotita de sangre en un microscopio, tal cual como en la secundaria lo hacíamos en el laboratorio, y ver los glóbulos rojos y ver que en el glóbulo rojo hay unas bolitas que son los huevos del parásito. Y entonces dicen, sí tienes malaria porque yo puedo ver ahí que están los huevos. No es la única forma de detectar la malaria, pero es la más común y pues prácticamente la más infalible, ¿no? O sea, de que realmente ven que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, ahora, otro contexto, la malaria se da en particular por el mosquito, ¿no? Creo que es el anófeles. Hay muchos tipos de mosquitos, pero el mosquito anófeles es el que transmite el parásito. Entonces, una vez que ya te traspasó te pican muchos mosquitos y no es que un mosquito te haya pasado el parásito, sino muchos piquetes se te van acumulando. Y generalmente esto ocurre en países que están cerca de cuerpos de agua y se llaman, o sea, está catalogado dentro de las enfermedades que se llaman enfermedades tropicales, ¿no? Y que generalmente son países pobres. Entonces también hay otro nivel de condiciones de salud, de higiene, de muchas cosas que también lo permiten. Y también por eso la malaria es muy poco conocida en países occidentales, europeos, Estados Unidos, Canadá, etcétera, porque pues no viven con esas condiciones. Pero mata un chingo de gente y es importantísimo a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas que pasa es que a nivel cultural, la gente dice, no, yo no estoy enfermo, seguramente fue que estoy cansado o que X cosa, ¿no? Que alguien me echó un mal de ojo o lo que sea. Pero el concepto de salud que tenemos en el mundo occidental, pues también es un concepto muy diferente al que se tiene en otros países como en la India, en África, en América del Sur, etcétera, ¿no? Porque a veces la idea de la salud está también vinculada con la idea de lo espiritual o de lo social, como decir, no es que se enfermó, es que le echaron un conjuro. Entonces, más bien vas con el brujo para que te revierte el conjuro en lugar de ir con el doctor para que te cure la enfermedad. Y eso no significa que uno esté mal y otro bien, simplemente así es. Entonces, con todo este contexto, a lo que voy es que es muy común que la gente se enferme de malaria. O sea, no es que a mí me tocó una muy mala suerte, es que más bien a casi todo mundo, después de estar, vamos a decir algo, 2 o 3 meses en países tropicales, es muy común que te dé malaria. Entonces, me da malaria, yo empiezo a sentirme cansado, no sé qué, me la habían diagnosticado, pero
yo ya estaba tomando una medicina, pero la malaria es un parásito muy resistente. Entonces yo andaba cansado durante meses y en parte se lo podía achacar a la desnutrición, en parte se lo podía achacar a la insolación, en parte al trabajo pesado, etcétera. Pero donde yo vivía tenía la gran suerte y el privilegio de estar muy cerca de un hospital. No un hospital como nos lo imaginamos, es un centro de salud que es prácticamente un galerón con camas y dos, tres personas que administran un poco ahí las pocas medicinas que hay. Pero yo contaba con la ventaja de tener a alguien que me pudiera diagnosticar con un microscopio que tuviera malaria. Entonces, ya, a lo que voy, la historia es meses de estar enfermo, en tratamiento, que se me quitaba, que no se me quitaba. Es muy, sube y baja mucho los síntomas. Hay días que te sientes bien y dices, no, pues ya estuvo, no tengo nada. Y hay días que otra vez te empieza a dar el bajón y dices, pues, otra vez o me dio o no se me ha quitado o es otra cosa. Entonces, diagnosticarlo es tan complicado que de repente dice uno, bueno, pues quién sabe si lo tengo o no. Ya para no hacerlo más cansado, yo me acuerdo el día, o sea, una noche en la cual estaba yo en mi cama, a mi cama le ponía yo un mosquitero de estos de plástico azul rarísimos que aquí en México nunca los he visto, pero en Tanzania son muy comunes. Es como una red que cubre la cama, ¿no? Y es para que no te entren los mosquitos. Yo estoy ahí en mi cama tratando de dormir, muy cansado, sudando porque hace calor y todo, y empiezo a sentir estas ganas de dormirme, pero algo me decía, o sea, yo estaba tan débil que sentía que si, no sé si te ha tocado a veces que estás leyendo o viendo una película o lo que sea, que sientes que los ojos se te cierran, aunque tú no quieras, ya te estás quedando así, jetón. Sí. Pues yo sentía eso, pero de alguna manera sabía que si me dejaba cerrar los ojos, ya me iba a morir. O sea, el momento así más fuerte para mí es ese en donde digo, si ahorita me duermo, me muero. O sea, no lo pensé así, ¿no? Lo pensé de una forma muy diferente. Lo pensé, en ese momento me acuerdo que mi pensamiento fue, si no me muero, la gente no va a creer que estuve a punto de morir. O sea, ese fue el pensamiento que tuve. Entonces dije, pues me vale madres que me crean o no me crean. Me paré, o sea, agarré fuerzas y me paré de la cama y era a media madrugada, yo que las 3 4 de la mañana, y me fui caminando así no pijama porque no usaba pijama, pero traía unos como shorts, este, pues todo débil y todo cansado, prácticamente tambaleándome, camino al hospital, que estaba a unos, no sé, 10 minutos o 15 minutos caminando, y llego con la persona que estaba ahí a medianoche y le digo, pues ya, o sea, necesito que me ayudes, ¿no? Y entonces es cuando ya me inyecta una medicina que es muy fuerte, que se llama quinina, que esa fue la que ya logró como un poco revertir el avance del parásito, ¿no? Pero yo tengo identificado la noche en donde pude haber muerto, que me ha traído también muchos otros temas como de estrés postraumático y de que no puedo dormir bien y todo, pero esto ya no quiero abundar en eso. A lo que voy es que sí, independientemente de que yo vivía muy cerca de un hospital, sí estaba yo en una comunidad muy pequeña, pero pues a todo mundo le da malaria y entender cómo funciona la malaria, que también es tan difícil de detectar, que la gente muere por no saber que la tiene, por pensar que es un cansancio y se quedan dormidos y ya valió. ¿Qué cambió después de eso, después de esa malaria? ¿Hubo algún cambio en ti? Esa es la pregunta que no quería que me hicieras. Sí, definitivamente. Y cambiaron muchísimas cosas. Yo creo que cambió, no, es que cambió tanto que yo, por muchos años yo dije que me había muerto en África y que el que era ahora era yo una como continuación medio zombie de mi ser, ¿no? Pero podría yo abundar en esa idea del zombie, porque el zombie es una idea africana precisamente, de la vida después de la muerte, y tiene mucho que ver justamente con estas enfermedades en donde se te ve el espíritu. Yo creo que de alguna forma como que perdí el espíritu. Digo, suena muy exagerado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo a partir de esa experiencia, yo ya venía cuestionando muchísimo creencias y principios y valores y todo, pero a partir de esa experiencia, por ejemplo, yo experimenté la ausencia de Dios, ¿no? Que la gente me dice muchas veces como de, no, es que
X, ¿no? La gente cree en Dios, yo creo que Dios es un invento, un gran amigo imaginario, una idea muy bonita, una idea que nos puede ayudar a ser mejores si queremos, pero que es una necesidad nuestra de tener algo ahí afuera que nos ayude, ¿no? El yo estarme a punto de morir y sentir que no había nada, ni nadie, ni ninguna cuestión más que mi fuerza de voluntad para pararme y salvarme la vida, me hizo, pues, darme cuenta de esa gran ausencia, ¿no? De ese gran silencio de... Porque la gente dice, no, es que seguramente Dios fue el que te dio la fuerza para levantarte. Yo digo, no, no mames. O sea, ya decir eso sería, decir eso sería atentar contra mi experiencia, que yo sé que yo tuve que levantarme y no fue Dios quien me ayudó, ¿no? Entonces, bueno, eso es un cambio importante de ser alguien creyente, de ser alguien piadoso, de ser alguien que creía en el poder de la oración y de la fe, a darme cuenta que pues en esta vida estamos con nuestra fuerza de voluntad, con nuestras capacidades y la certeza de la muerte. O sea, a mí me dio una certeza de que algún día me voy a morir porque ya estuve muy cerca de hacerlo. Eso a nivel general y muy como de expresión de la fe. Pero a otros niveles me dio la seguridad y la certeza en mí mismo de decir, bueno, yo cuento conmigo, no importa qué tan complicada sea la situación, me tengo a mí. O sea, por ejemplo, este tatuaje que tengo aquí, que pueden ver, es un ancla, ¿no? Está medio chueca. Es un ancla que yo, en el momento en el que sobrevivo, digo, pues me tengo a mí como un ancla que, para sobrevivir, para valerme por mí mismo, ¿no? Y entonces desde ahí también se vuelven a, o sea, me vuelvo a cuestionar mi relación con los demás, qué tanto necesito de los demás en mi vida, qué tanto no, cómo me involucro o no me involucro con los demás, con mucha más autonomía e independencia, ¿no? En mi escritura, pues me dio también un poco como esa capacidad de decir, bueno, pues mi escritura también de alguna forma es un medio de, pues como de conectar con los demás, aunque no sea de la manera tradicional. No sé, o sea, siento que cambió tanto que es para mí muy difícil enlistarlo, ¿no? Y cambió también en mi relación con África, porque yo África la tenía muy idealizada y yo tenía esta idea de que yo voy a ayudar a África. Y cuando África casi me mata, yo dije, pues África, con todo respeto, chingas a tu madre, porque yo vine con esta idea que ahora la reconozco muy colonial, muy blanca, muy superior, muy cristiana incluso, de yo vengo a ayudar y pues el que me haya ido tan mal como para haberme estado a punto de morir, me da también la idea de decir, pues sabes qué, a la chingada, no vengo a eso, vengo ahora y mi forma de relacionarme con África cambió muchísimo porque entonces empecé a experimentar África y a irme a bañar al lago desnudo junto con toda la gente que se iba a bañar desnudo y a empezar a hacer cosas que la gente hacía y yo quitarme ese estigma de yo estoy aquí para, como diferente a ustedes, sino decir, bueno, pues estoy aquí y fue cuando empecé a ir, por ejemplo, con los brujos, ¿no? A entender esa parte como de la magia, a dejar que me metieran cosas para experimentar esa otra realidad que es muy africana de la magia. Regresando al tema de la escritura, ¿qué es lo que más disfrutas al escribir? Poemas, relatos, ¿qué es lo que más te llena de ganas de escribir? Yo creo que poesía, pero la poesía es tan indescifrable, o sea, me cuesta tanto trabajo yo entender la poesía fuera de la poesía, que escribo una cosa tan rara que yo digo, es que esta cosa es tan bonita y tan perfecta, así como es. Un poco lo que decíamos hace rato de nadie le meta mano, ¿no? Pero también luego disfruto mucho la prosa, la narrativa, cuando la prosa me cuesta más trabajo, aunque mucha gente dice que es más fácil, para mí es más difícil. De repente escribir una escena en donde le puse tantos detalles, en donde los personajes están actuando de manera tan natural, lo leo y digo, wow, sí soy capaz de escribir esto. O sea, como que la poesía es como si yo me diera todo el permiso de ser un pintor abstracto que solo avienta manchas al lienzo y dice, wow, esto es bellísimo, ¿no? O sea, como que dices, cálmate, o sea, solo aventaste manchas al lienzo, que lo podría hacer cualquier persona. Mis poemas están raros, están muy, muy, muy... Siento que cualquiera los podría hacer porque son palabras ahí random, pero digo, pero esto es lo que yo creé, esto es lo que yo inventé, son las palabras raras que yo me inventé, y entonces como que está en otro lugar de lo narrativo que sí implica para mí
un esfuerzo más técnico, más decir, bueno, este diálogo para que suene mejor, a lo mejor tiene que ser así, y la acción, o sea, me es más natural escribir poesía, pero también hay una satisfacción mayor a nivel técnico al escribir prosa y decir, lo logré. ¿Cómo te liberas de un bloqueo de escritor? De esas veces de la hoja en blanco, que no se dan las ideas, que no fluye. ¿Cómo se libera Carlos de eso? Te la voy a voltear súper fuerte. ¿Tú a qué te dedicas, Michael? O sea, ¿cuál es como tu chamba o tu... Tenemos una agencia de marketing digital y creamos contenido para redes sociales. Ok, cuando hablas en plural, ¿te refieres a ti y a quién más? Ah, y a mi socio Moisés. Ok. Sí, somos dos Entonces, tú y personas. Moisés hacen contenido ¿para qué? ¿Para marcas o Sí, para para...? marcas, para redes sociales, videos, Pero tu cliente, estrategias. ¿quién es? O sea, cuéntame, pon tú un día, yo sé que esto también es parte de tu chamba, pero, Empresas medianas que buscan crecer a través de redes sociales, ok, prácticamente Facebook Ads. ok, entonces vamos a decir que le vas a diseñar una campaña de marketing de Facebook a empresa de camisas orgánicas, de algodón orgánico, por Sí, decir algo, ¿no? ¿Qué tanto te pasa que llegas a trabajar y dices, ay, hoy no tengo ganas o no siento que hoy pueda hacerle la campaña a la marca o el proceso de contratar ads en Facebook, de poner el presupuesto, de definir el target, si va a ser un target abierto o va a ser un target que tú generas como muy específico? Pues a lo mejor llega un punto en el que habrá un día, o muchos, porque a veces trabajar da hueva, pero habrá un día o muchos que tú digas, no tengo ganas, claro. pero no es como que no sepas qué hacer, o sea, no es como que digas, o sea, sabes que tienes que hacer, vamos a decir algo, la campaña de Facebook Ads y determinar la audiencia, pero también sabes que tienes una fecha para entregar tu proyecto, que el cliente te contrató por X meses, ¿no? Y que la campaña tiene que salir al aire el día 13. Y entonces, pues, aunque no quieras, hay que hacerlo, ¿no? Sí, Y también, a lo mejor es muy raro el día que tú te sientes en la computadora y digas, chin, ¿hoy qué haré? Pues porque ya traes una serie de marcas, clientes, campañas en progreso. De alguna forma eres como un project manager de diferentes campañas y entonces ya sabes que tengo que avisarle al cliente que me haga el pago porque ya pasó el, la el mes de campaña vencimiento. y los 30 días. Ajá. Entonces, de alguna forma, los procesos en los cuales estás envuelto te impiden o hacen muy difícil que un día tú te sientas en la compu y digas, ¿qué haré hoy? ¿No? O que digas, no tengo ganas de trabajar y pues me voy a hacer guaje. O sea, seguramente sí hay días que te cuesta trabajo, que estás cansado, no sé, pero pues a veces, aunque uno esté cansado, le tiene que trabajar, ¿no? La idea de la página en blanco está muy asociada también con esta idea de la inspiración, con esta idea de que uno está ahí como que papando moscas a ver en qué momento se te ocurre una idea, y muy alejada de una realidad que es tener varios proyectos, fechas de entrega, cosas que tienes que ir trabajando. O sea, yo, por ejemplo, ahorita tengo a lo mejor unos 4 o 5 cosas en las cuales estoy trabajando al mismo tiempo. Una novela que escribí en inglés, que estoy traduciendo al español y al mismo tiempo que la traduzco, la estoy desarrollando un poco más. Una colección de poemas que metí a una beca y que tengo que decidir si la meto a concurso o no. Los concursos tienen fechas de entregas. Estoy generando una reseña para un blog de una amiga que es una reseña que nadie me pidió, pero que yo quiero hacer porque el libro me gustó mucho. Tengo también a nivel como promoción o publicidad, pues tengo esta junta contigo del podcast. La semana que entra tengo una sesión de fotos que me van a tomar para un proyecto. Y entonces, de alguna forma, la agenda se va ocupando en actividades que pues te deja muy poco tiempo para pensar como de, ay, hoy no tengo ganas de hacer nada. O, ¿qué haré hoy? Ahora, sí pasa. O sea, todo eso ya lo dije como para dar un contexto de que es muy difícil, pero como es un trabajo creativo, también pasa lo que te decía, me pasó ayer, que yo ayer dije, ay, ahora sí le voy a dedicar horas a mi novela, ¿no? Y pues me estuve distrayendo en Instagram todo el día, mi hermano me manda videos cagados, yo le mando algunas cosas chistosas a un par de amigas, de repente alguien me contesta una historia que yo subí, y entonces se me va el tiempo entre contestar WhatsApp, Instagram, ya me escribió alguien por Messenger,
me aparece un mail que tengo que mandar un documento, lo mando, pero para mandar ese documento tenía que checar que estuviera bien traducido. Y entonces se me va el día en hacer otras cosas que no tenían nada que ver con lo que según yo iba a hacer. Siento que estoy procrastinando. A lo mejor hay algunas cosas de esa procrastinación que me pueden servir a futuro, porque pues, todo tiene mucho que ver con las relaciones públicas y con hacer conexiones y todo, y a lo mejor esa persona con la que estuve cotorreando en Messenger, pues el pasado mañana me invita a un proyecto, pero no sé, pero al menos ayer me quitó mi tiempo, y entonces hay días que procrastino tanto, platicando con gente, viendo videos de patitos, que de pronto es como, fuck, no hice nada. Y de pronto también digo, a ver, relájate, parte de la escritura también es el estar abierto a la experiencia humana, aprender de lo que está pasando. O sea, también es cierto que el artista tiene que tener esta capacidad de goce, de disfrute, de apertura, de contemplación, de vivir y experimentar las cosas para entonces tener material para que el día que me siente a escribir pueda desarrollar un personaje. Entonces, sí se da también de pronto la frustración de decir, chale, hoy no hice nada. Pero ese no hice nada puede ser, no, pues hoy estuve investigando en una cosa que me interesó, que me fui clavando de la forma en la que los griegos adivinaban el futuro con las tripas de no, los hígados y las tripas de los borreguitos que mataban. Entonces, a lo mejor en el momento que estoy leyendo de los aurípices, de cómo habrían los animales, pues puede verse como procrastinación y como gastar mi tiempo, pero el día que yo tengo un personaje que vive en Grecia y que le sé ya por lo que aprendí otro día de cómo adivinan con las tripas, pues ya conecta. Entonces es raro también como decir la página en blanco, no la página en blanco, ser productivo, ¿qué representa ser productivo, no? Empiezas a escribir historias cortitas, poemas, sacaste tu primer libro y ahora estás escribiendo cosas más largas. O sea, incluso tengo entendido que estás escribiendo un libreto para la Ópera Nacional de Montepiel en Francia. Ajá, ¿Cómo Montpellier, se, cómo se da ese conecte? ahí está otra vez, ¿no? Por cotorrear con alguien por Facebook, o sea, me invitaron, la persona que me invitó al proyecto es una compositora que es mexicana, se llama Diana, que es mi amiga, me llevo muy chido con ella, pero nos hicimos cuates. Es que te digo, todo de pronto se vuelve como tan entrelazado que es difícil decir, no, es porque yo escribo muy chingón, ¿no? Yo le decía a Diana, es que ¿por qué me escogiste a mí? Me dice, pues porque me gusta cómo escribes. Y yo, pero pues no será porque más bien soy el único güey que conoces que escribe. Y no, bueno, resulta que también tiene otros amigos escritores, pero yo estudié mi maestría, mi MFA, y mi tesis para titularme del MFA, del Masters on Fine Arts, fue escribir una novela. Entonces escribo la novela, la edito, y me ponen a una asesora de tesis, que es una escritora bastante buena, que se llama Jennifer Stale, que Jennifer pues tiene muchos libros publicados, es esposa de un embajador británico, entonces ha vivido en muchísimos países, tiene un grado de cultura súper, súper interesante, y me toca la suerte de que Jennifer acepte ser mi advisor, ¿no? Mi asesora de tesis. Entonces Jennifer lo que hace es que lee mi novela varias veces, me da cambios técnicos y editoriales y me dice, a mí me late que tu novela más bien hazle por este lado, cámbiale, quítale, ponle, con el objetivo de que se convirtiera en mi tesis de maestría. Pero al terminar eso, como fue un proceso de trabajo de varios meses, Jennifer y yo nos hicimos amigos, y un día Jennifer me dice, te quiero presentar a una amiga mexicana que es compositora, ella escribe para orquestas sinfónicas, para orquestas de cámara, y entonces me pone en contacto con Diana. A Diana nunca la conozco, nos empezamos a llevar chido por Messenger, y Diana me dice un día, oye, hay que hacer un proyecto juntos, tengo esta idea, y a partir de ahí hacemos un equipo también. Diana ya tenía a un chavo francés que es un coreógrafo y a una chava polaca que es una directora de escena, y entonces los cuatro empezamos a ponerle forma al proyecto. Y la ópera ha sido un proceso creativo bien bonito, porque gente de 4 países diferentes, con formaciones profesionales muy diferentes cada uno, y cada quien echándole su cosecha a un monstruo híbrido. O sea, las óperas son un monstruo de 1000 cabezas, con el cuate que es coreógrafo, que entiende las cosas a partir del cuerpo, es muy diferente a quien piensa en música y es muy diferente a quien piensa en palabras, ¿no?
Entonces nos echamos unas juntas maratónicas de 4 o 5 horas en donde no llegamos a nada y nos divertimos y nos peleamos y eso es el proceso. Y de pronto salió una idea que se queda. Entonces, sí, ha sido bien, bien, bien interesante. Yo de la ópera, por ejemplo, no me he sentado a escribir, pero nos hemos echado juntas maratónicas y también tengo ya muchas ideas que he puesto en notas, ¿no? En decir, bueno, va a ser de esto, va a ser de esto otro, y que algún día ya cuando tenga una fecha de entrega voy a tener que poner a darle durísimo ahora sí, las palabritas. Vamos a pasar una sección de preguntas. ¿Cómo un error o lo que parecía un error en ese momento te preparó para un futuro exitoso? Es que creo que yo nunca me he equivocado. Ya sé, mira. Una vez, yo te voy a decir, o sea, uno muy general y uno muy particular. Yo, como publiqué muy chavo, me empecé a creérmela durísimo y fui muy mamón, y a la fecha creo que soy muy mamón. O sea, hay gente que me dice que soy insoportablemente mamón y entiendo por qué lo dicen, ¿no? Yo trato de no serlo, pero seguramente sí soy. Pero de más joven era más mamón. Y entonces yo decía, no, mames, ya me publicaron. ¿A quién conozco que publiquen tan joven? Y entonces como que me empecé a creer mucho y a sentir que lo que escribía estaba muy chingón. Y eso, por un lado, me ayudó para darme el valor suficiente, que pasa mucho con la gente privilegiada, que es como no tener contexto y no tener comparación y decir, puta, lo que estoy haciendo está muy chingón, y generar una confianza para seguirlo haciendo, ¿no? Mi roommate, bueno, mi ex roommate, que es una chica queer, bisexual, como un tema acá muy, muy disidente de su norma, o sea, no es normativa a nivel de género, me decía, yo cuando no puedo hacer un proyecto, me imagino que tengo la seguridad de un hombre blanco mediocre. Entonces dice, un hombre blanco mediocre cree que lo que está haciendo es lo máximo y va con todo, ¿no? Y dice, yo por ser mujer y ser disidente, pues me tengo muchas trabas a nivel condición, ¿no? Pero me trato de imaginar que soy un hombre mediocre y lo logro. Entonces, yo creo que a mí ese ego tan inflado me dio la seguridad para escribir muchas cosas sin pensar en que lo que estaba escribiendo estaba bien o estaba mal. O sea, yo dije, puta, escribo bien chingón, voy a seguir escribiendo. Entonces, esa es una. La otra, que va muy de la mano, fue un día en que literalmente le mentí a alguien diciendo que yo tenía un agente literario. Entonces, es una pendejada porque para tener un agente literario tienes que ser muy, 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 muy buen escritor o escritora. Generalmente, pues tienes que tener ya premios ganados, tienes que tener como, no sé, libros que se hayan vendido muy bien para que entonces un agente quiera representarte. Pero yo en mi pendejada de los veintitantos, ahí ya a lo mejor unos 28 30, alguien me buscó para no sé qué, para una entrevista o para alguna mamada así, y yo dije, sí, pues déjame ver con mi agente. Entonces esa persona no me volvió a buscar jamás, porque seguramente es alguien que estaba más metido en el medio editorial o literario y se dio cuenta que yo estaba blofeando durísimo y dijo, ¿sabes qué? Pinche escuincle mamón, no te busco, ¿no? O sea, ya no me importas. Entonces, esas son como dos historias en donde puedo decir, las dos tienen que ver mucho con el ego y con el creerme más de lo que... Pero también creo yo que el ego es inseguridad, o sea, también creo yo que el ego surge de una compensación de decir, pues me la tengo que creer yo porque pues, nadie me lo va, o sea, yo creo que la pregunta era algún error que me ayudó a que se convirtiera en algo bueno, pues yo creo que ese ego y ese creerme durante tantos años, creer que yo era escritor, me ayudaron a ahorita ser escritor. Ahorita sí ya puedo, pues, tener un proyecto que veo que se hace concreto, ¿no? No nomás andarle diciendo a todo el mundo, soy escritor, soy escritor. ¿Cómo ves el fracaso? ¿Cómo veo el fracaso? Sí. Con compasión. ¿Tienes algún fracaso favorito? Qué buena pregunta. Tengo un fracaso favorito. Pues yo siento que fracaso cada vez que no termino de leer un libro. Me siento muy culpable por no enganchar con el libro.
y hay muchos libros que no termino. Entonces, más que favorito, es como recurrente, que a cada rato digo, puta, ya voy a dejar este libro porque de verdad ya no me interesa nada. Entonces lo siento como un fracaso. Una de las cosas que me digo es, ¿cómo puedo esperar que alguien vaya a leer mi libro si yo no puedo leer el libro de alguien más? Ok. O sea, si yo no le invierto el tiempo y la atención para terminar un libro de alguien, ¿cómo voy a esperar que alguien vaya a hacer lo mismo con mis textos, ¿no? Con mi libro. Pero también he aprendido a relajarme y decir, güey, pues si no te gustó, no pasa nada. Y hay libros que me he devorado y que digo, puta, esto me encantó de principio a fin y no, o sea, también creo que tiene mucho que ver con lo que ahora ya resuena conmigo y me interesa y lo que no. Pero sí ¿Cuál, me siento muy fracasado cuando no termino libros. Es como, ah, cuál es una de las mejores inversiones que hayas hecho en tu vida? Puede ser ¿cómo? para, ¿cuál es una de las mejores inversiones que hayas hecho en tu vida? Puede ser para ganar más dinero, para ganar más tiempo o ganar más energía. Mm, qué bueno. Esa sí tengo la respuesta muy clara. Precisamente en seguir escribiendo. Yo justamente, o sea, ya dejando a un lado lo que decía yo del ego y todo eso, yo desde que empecé a escribir, eh, como que dije, bueno, en algún momento a alguien le va a interesar esto y creérmela, o sea, como una inversión en mi obra y una inversión en decir, esto que estoy escribiendo ahorita, a lo mejor no sé qué vaya a pasar con él después, ¿no? Pero lo voy a escribir hoy y le voy a echar ganas hoy. Y como pensar que la literatura es una carrera de muy largo aliento. Incluso muchos de los artistas en general, pero de los escritores, mueren sin ver el éxito de sus obras, ¿no? Y desarrollan cosas tan innovadoras para su tiempo que no son apreciadas en el momento histórico en el que ellos están viviendo, pero son apreciadas tiempo después, ¿no? Y pasa muchísimo con la gente que deja un legado más largo, ¿no? Y entonces esa es mi apuesta es a un futuro muy, muy, muy lejano, decir, voy a escribir lo mejor que pueda, porque a pesar de que no lo lea nadie hoy, mañana va a haber gente que lo va a valorar y le va a encontrar como estas cosas que estoy yo creyendo que estoy dejando ahí, ¿no? También es muy mamón, insisto, pero pues creo en eso. En el último año, ¿cuál ha sido una creencia, comportamiento o hábito que haya mejorado tu vida? Yo creo que mi consumo de alcohol, porque, o sea, no es que yo sea un borracho así empedernido, pero sí empecé a darme cuenta que, pues que se me hacía muy fácil así agarrar la fiesta y echar la chela y el mezcal y no sé qué. Y sí siento que es una enfermedad que está muy normalizada, ¿no? El alcoholismo. Y de pronto, como que a todo mundo se le hace muy fácil que en una fiesta tienes que tomar o que en una fiesta tienes que empedar o en una reunión te sirven otra y dices que sí. Entonces, de alguna manera yo ya traía como ciertas ganas de irlo, ¿cómo te diré? Como no dejarme ir tanto. Pero un día, cuando estaba en Filadelfia, salí con una chica que ella no toma y antes tomaba mucho y nunca me sentí que me estaba como presionando a que yo no tomara. Al contrario, fuimos a un bar y yo me pedí mis old fashion, ¿no? Mi whisky old fashion. Pero se me hizo muy curioso que ella estuviera tan cómoda yo tomando y ella no, y le empecé a preguntar cosas y me dijo, es que me di cuenta que cuando tomo estoy buscando algo, estoy, o sea, hay algo que quiero obtener de esa experiencia de consumir alcohol. Y entonces un día me preguntó, ¿tú qué buscas cuando tomas? Y le digo, pues en cada vez que tomo busco algo diferente. Hay veces que busco desconectarme y descansar y que mi mente se relaje tanto que me vaya a dormir. Hay veces que busco desinhibirme para poderle proponer un beso a una chava que me gustó. Hay veces que busco tomar para sentirme capaz de escribir un texto chingón. Y entonces ahora lo que he estado haciendo es antes de tomar, digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy buscando hoy, no? Entonces, por ejemplo, ayer fui con una amiga y dije, estoy buscando compartir este momento y que se sienta como muy, muy, muy cercano a ella. Y entonces el ya saber qué es lo que estaba buscando me hace no estarlo buscando a través del consumo, sino a través de otras cosas y decir,
¿sabe que ya no me traiga otra porque ya siento que pues, no necesito de ese mecanismo de consumo de alcohol para llegar a lo que estoy buscando? Y digo, tampoco es que haya dejado yo de tomar, ¿no? Pero sí me cambió un poco el acercamiento a eso. Esa pregunta, si todos nos lo hiciéramos, sería mucho mejor. Cuando te sientes abrumado o desconcentrado o has perdido el enfoque, ¿qué haces? He hecho muchas cosas diferentes. Volviendo al tema que estamos hablando, en el pasado utilizaba el alcohol como para desconectarme, para darme como un break. Y lo último que hice fue, por ejemplo, o sea, algo que hago muy recurrentemente es salirme a caminar. Que hay veces que es tan sencillo como que estoy trabado en el momento y me salgo a caminar 20 minutos y ya regreso fresco. Eso es como algo que hago mucho y que me sirve bastante. Ahora, el otro día hice una cosa que me sirvió muchísimo. Me di cuenta que llevaba como 1 año y medio casi o 2 años sin tomar vacaciones. Vacaciones para un artista es muy difícil, por eso muchos se drogan o consumen otras sustancias, ¿no? Digo, alcohol o drogas. Porque tu mente está, o sea, no importa que te vayas a la playa o al bosque o a donde sea, tu mente sigue en la misma forma en la que se utiliza para cuando está trabajando. Volvemos a lo del trabajo, ¿no? Cuando un cuate que se dedica a hacer finanzas, planeación financiera, tiene su Excel, tiene sus años, está haciendo sus proyecciones, termina de trabajar y apaga la compu y entonces se va con su hijo al fútbol o lo que sea. Un artista no puede salirse de su forma de ver el mundo, porque lo que nos hace ser artistas es nuestra forma particular de ver el mundo. A donde voy, como en la playa, que estoy viendo a la señora que digo, esta señora podría ser la esposa de mi personaje, ¿no? Entonces es muy difícil para el artista salirse de su mente y tomarse un descanso de su visión del mundo, que constantemente estamos pensando en eso, ¿no? Entonces lo que hice fue, me voy a tomar unas vacaciones, necesito descansar. Y entonces tomé varias como condiciones. Una fue irme a una ciudad que hacía mucho tiempo que no visitaba, en donde no conocía a nadie. Entonces dije, voy a ir a un lugar en donde nadie me conozca y no tenga yo que estar socializando. Número dos, me voy a desconectar de las redes sociales y del mail. Entonces le avisé a mi familia, les dije, voy a estar una semana en tal lugar, este es el hotel en donde voy a estar, pero voy a estar, no me voy a conectar ni al WhatsApp de la familia, ¿no? Y le avisé a muy poca gente que iba a estar de vacaciones, porque tampoco quería que me dijeran, ay, tomas fotos ahí, no sé qué. Y entonces lo que hice fue, me desconecté, dejaba yo el celular en el cuarto de hotel y me salía a caminar sin ninguna dirección, sin ningún plan, sin ninguna idea, me llevaba un librito y me sentaba a leer. Y aunque leer es parte de lo que hago, era una lectura mucho más disfrutable, mucho más tranquila. Y estuve toda una semana sin convivir con nadie. Bueno, conocí a una chava por allá y estuvimos juntos un tiempo, pero, pero fuera de eso no fue ni socializar, ni trabajar, ni escribir, ni estar pensando en mis proyectos. Entonces, las vacaciones me sirvieron para tomar distancia, para tomar perspectiva y para entrarle con más ganas a mis proyectos. Ya cuando regresé fue como, ahora sí le voy a chingar. ¿Cómo tomas decisiones difíciles? ¿Tienes algún framework, alguna regla a la hora de Sí, tomar una decisión? mis valores. O sea, he hecho mucho trabajo terapéutico y me he dado cuenta que mis valores me ayudan mucho a decidir, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que he aprendido es que cuando la riego, cuando la cago, reconocerlo luego, luego. Que siento que los errores es tomar una decisión con cierto nivel de conocimiento de la situación que después resulta que no era el óptimo, ¿no? Es como, hay mucha gente que dice que no existen los errores, sino la falta de información. Entonces, cuando nos juzgamos y vemos que el error en realidad era lo que tú creías en ese momento que era lo correcto, pues es ser muy compasivo con uno mismo y decir, bueno, eso es lo que yo pensé en ese momento que estaba bien. Y entonces aceptar eso, o sea, yo creo que sí aceptar constantemente que no es que uno comete errores, sino que uno toma decisiones basándose en lo que en ese momento cree que es lo mejor. Y entonces decir, bueno, pues ya de aquí me sigo, ¿no? O sea, sorry, aceptar las consecuencias, el quedarte dormido en el escritorio hizo que te corrieran del trabajo,
pero decidiste quedarte dormido porque estabas muy cansado en ese momento, pues decir, pues ya te corrieron el trabajo, pues ya te buscas otro o lo que sea, o mejoras tus hábitos de sueño o las dos, pero pues te corrieron por quedarte dormido. En el momento en el que te quedaste dormido, tú creías que era más valioso tu sueño que lo que no pensabas que te iba a costar el trabajo, por decir algo. ¿Cuáles han sido los tres libros que más han influenciado tu vida y por qué? Ay, qué difícil pregunta. Me cuesta mucho trabajo reducirlo a tres, pero voy a intentarlo. Esa pregunta me cuesta mucho trabajo porque depende en el contexto. O sea, sonar como Peña Nieto, pero yo creo que la Biblia, o sea, la, la Biblia pues fue un libro que yo consulté mucho, pero ahorita yo no la pondría como tan... Bueno, más bien te voy a hablar como de tres libros y el momento en el que me cautivaron. Recuerdo cuando también estaba joven y cuando empezaba yo medio a escribir, que no sé si mi papá o mi hermano o mi mamá, no sé quién de la familia, tenía un libro de Jaime Sabines, el escritor chapaneco, el poeta. Y entonces yo me acuerdo que ahí me imaginé cómo sería, o sea, me gustaba mucho cómo escribía Jaime Sabines en ese momento, y fue la primera vez en donde yo me imaginé que yo podría publicar un libro. O sea, dije, ¿cómo será que en lugar de que diga Jaime Sabines ahí, diga Carlos José Pérez Ama? Entonces, como que ese libro me motivó a seguir escribiendo y buscar cómo se podría lograr tener un libro que tuviera mi nombre. Ahora ese es uno que pues, hace mucho tiempo, y no es que me haya influido tanto su contenido, sino esta experiencia. Otro puede ser, bueno, hay una novela que me gusta mucho, 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 que se llama La Invención de Morel, que es de Adolfo Bioy Casares, y es un libro muy raro que narra la experiencia de un cuate que está en una isla y le empiezan a pasar cosas muy raras, ¿no? Pero a mí lo que me pasa con ese libro es que cada vez que lo leo, me empiezo a sentir que me están pasando cosas raras también a mí. Entonces, por ejemplo, algo que le pasa a él es que empieza a ver un edificio y aparece gente y empieza a convivir con la gente, pero resulta que ese edificio y esa gente no existe, ¿no? Y no es que haya alucinado, sino que la gente literalmente apareció y después desapareció. Y entonces a mí me ha pasado que de pronto es como lugares en donde he estado y digo, pero es que no sé si este lugar existía antes de que yo lo visitara. Y después como no volverlo a encontrar y decir, a lo mejor ese lugar existió nomás en mi experiencia, ¿no? Un libro muy extraño, pero muy bonito. Y su final es un final rarísimo también como de ciencia ficción. La invención de Morel. Y la invención de Morel resulta que para Jorge Luis Borges y para Octavio Paz, ellos decían que era la novela perfecta, ¿no? O sea, entonces sí es un libro que incluso recomiendo yo leer. Bueno, hay un libro que me gusta mucho también que se llama Si una noche de invierno, un viajero, que es de Ítalo Calvino, que me costó mucho trabajo leer porque va cambiando de historia, cada capítulo es una historia nueva y no te termina de contar ninguna de las historias, y entonces desespera mucho, pero después que cuando uno lo termina, entiendes por qué te contó todo y es una historia preciosísima, dices, no, o sea, todo el tiempo la historia era acerca de tu experiencia al leer el libro. Ok. Y entonces te fue llevando por diferentes historias incompletas, pero al final te das cuenta que es acerca de tu experiencia de haber leído eso. Entonces es como un libro muy meta, que incluso influyó mucho en uno de mis libros, que es el libro de cuentos, porque mi libro de cuentos también se trata de la experiencia del lector como escritor de las historias, ¿no? Si me permites dar otros, porque ahora ya me empiezo a... Adelante. Este, últimamente leí un libro de Camila Sosa Villada que se llama Las Malas. Es brutal en el sentido en el que tiene muchísima humanidad, o sea, te muestra lo mejor y lo peor de la humanidad. Es una experiencia de una persona trans que nació en cuerpo de hombre, pero ella se identificó siempre como ser mujer. Y yo leyendo este libro me di cuenta mucho de cómo es esa experiencia de ser trans, ¿no? O sea, yo me considero cis, es decir, que me identifico con el sexo con el que fui asignado al nacer. Nací hombre, me siento hombre, me identifico como hombre, y me costaba mucho trabajo entender a la gente trans. Al leer a las malas, entender cómo funciona alguien que desde que nace no se siente identificado con el cuerpo con el que nació, me parece interesantísimo, ¿no? Y es una literatura muy, muy reciente, digamos, muy fresca, y entonces también es muy bonito leer eso, ¿no? Eh, Otro libro que me gusta mucho
he estado leyendo libros muy pequeños, pero como muy profundos. Tengo uno aquí que ni siquiera está publicado por una editorial, sino que está impreso en copias, que se llama Ternura Radical. Y es un manifiesto de la ternura, ¿no? Y entender la ternura radical como utilizar la fuerza de la caricia, y como la ternura radical es saber acompañarnos entre amigos y amantes. O sea, habla mucho de cómo vivir la ternura para transformar la realidad, ¿no? Y vivimos en un mundo muy violento, y entonces encontrar un manifiesto de ternura y cómo la ternura nos puede hacernos relacionar de manera tan diferente y tan nueva, pero tan constructiva, es un libro que también me parece bastante bonito. Y es un libro que me costó 5 pesos en una librería independiente, y te digo que está así fotocopiado y todo, pero tiene unas frases interesantísimas, ¿no? O sea, tiene unas frases que de verdad me... Ternura radical es acariciar las espinas. Entonces entender como qué significa eso, ¿no? Es muy poético, ¿no? Claro. Ternura radical es sentir la posibilidad en cada duda. O sea, es un libro que cada página me vuela el cerebro y digo, wow, qué bonito, ¿no? Implica una forma diferente de relacionarme con el mundo desde la ternura. En el último año, ¿en qué te has vuelto mejor en decir la palabra no? Puede ser para invitaciones, para distracciones o para cosas que no te aporten. Yo creo que en la autocrítica, o sea, creo que me he vuelto mucho más paciente conmigo y más compasivo. Y entonces a lo que le he dicho no es a pensamientos que me hacen sentir menos a mí mismo. Ok. Por ejemplo, es muy común que yo, lo que te decía hace rato, no decir, no estoy haciendo nada, estoy gastando mi tiempo, debería estar escribiendo, ¿no? El pensamiento de debería estar escribiendo, que en realidad no es nada útil porque no me pone a escribir, sino me pone nervioso. Y de pronto decir, güey, no debes de escribir, no tienes que escribir, relájate, ¿no? Vete a comer y ya después escribe si quieres. Entonces, como que me he vuelto muy bueno en decir sí a la capacidad de entender que son pensamientos que no me están llevando a ningún lado, y decirles no, decir, a ver, sí pensamiento, bienvenido, me siento súper mal por no haber escrito, pero pues aceptar que me siento mal, y ahora sí, si quiero escribir, voy a escribir, y si no, no, ¿no? Entonces, más que decir que no, ha sido decir que sí a esos pensamientos que se sienten como negativos, y aceptarlos, ¿no? ¿Hubo algún momento en toda tu carrera como escritor que estuviste a punto de tirar la toalla, a punto de decir, sabes qué, a lo mejor no, ya no me voy a dedicar a esto? Todos los días. ¿Y qué haces para no tirar la toalla? Eso es justamente lo que estoy queriendo como compartir. Todos los días me la paso pensando que no soy escritor. Me la paso leyendo en Twitter autoras que admiro mucho. Ahorita estoy leyendo mucho autoras mexicanas, poetas, la mayoría jóvenes, la mayoría de mi edad, y me comparo muchísimo con ellas y digo, ¿cómo voy a algún momento a escribir tan bonito como escribe tal chava, que son de mi edad o más jóvenes? Y digo, yo jamás voy a triunfar, ¿no? Y entonces me la paso como censurándome, y diario, diario, diario digo, no debería escribir, no, lo que estoy escribiendo no vale la pena, lo que estoy escribiendo no está chido, no le interesa a nadie. Entonces yo te puedo decir que ha sido diario, diario, diario el tirar la toalla y volverla a levantar, y volverla a tirar y volverla a levantar. El grado de satisfacción que me da escribir un texto es tan corto ahora. O sea, antes me acuerdo cuando era chavo, yo escribía algo y decía, no mames, está poca madre, ¿no? Y quería que todo el mundo lo leyera, y era como esa frase que te digo que hasta me la tengo aprendida, o muchas otras más, que ahora escribo algo y lo mando, y ya ni siquiera tengo como ese nivel de, wow, escribí algo, ni siquiera. O sea, ahora es como, ya escribí, ya lo mandé, lo que sigue, ¿no? Entonces se vuelve un poco más práctico porque ya no estoy como reiterando oh, no, escribí, no sé qué, pero también más difícil porque todo el tiempo estoy como de, bueno, esto que estoy escribiendo a lo mejor no está chido, a lo mejor no le interesa a nadie, y constantemente es como un pensamiento muy difícil para mí de constantemente estarme juzgando y evaluando. ¿Qué inspira a Carlos a conseguir sus sueños? No sé, durante muchos años fue justamente esta idea como de pensar que lo que estaba escribiendo iba a ser reconocido después. O sea, sí me la creí mucho esta idea de que no, en algún momento te van a leer y van a decir, wow. Ahorita no, o sea, ahorita no creo, no es que no crea que la gente me vaya a leer y vaya a decir, wow, sino que ya eso no es un pensamiento que me haga
perseguir mis sueños. Yo tal vez diría como la concreción de un texto en particular, o sea, el decir, ahora sí, tengo que acabar esta reseña hoy, porque aunque nadie me pone una fecha, o sea, como que me he vuelto más específico en mis objetivos y decir, voy a acabar esta reseña para ya sacarla. Y bueno, otra cosa que yo creo que sí me inspira a concretar mis sueños es pensar un poco en la comunidad. Ahora siento que cuando comparto yo mis talleres o mis... Por ejemplo, tengo un programa de radio, ¿no? De hecho, es hoy más tarde. Eh, y en mi programa de radio siento que yo lo que digo les sirve a las personas. Digo, bueno, pues voy a seguirlo haciendo porque lo que estoy diciendo hay gente que dice que le gusta. Entonces voy a seguir compartiendo, ¿no? Esto que les gusta. Entonces creo que también el dejar de pensar en mí y pensar como en la gente a la que le sirve también me motiva bastante. ¿Qué es lo que más te hace feliz? Mm, yo creo que eso, como estar en el momento presente. O sea, últimamente me he sentido muy satisfecho y muy feliz al darme cuenta que sí me entrego al momento. O sea, cada vez más el momento se convierte en algo que reina mi vida, mis decisiones y no sentirme ni presionado por el futuro como para definirlo, planearlo, diseñarlo, ni por el pasado que tampoco me define, ni me cambia, ni me hace ser lo que soy ahorita, sino decir, bueno, lo que hay es esto y esto que hay es lo que me da la única realidad que existe, ¿no? Y entonces como que, no sé, tú hace rato hablabas de mindfulness, el estar presente en el momento, pues lo expande muchísimo. Entonces uno encuentra como esa plenitud de la experiencia. Entonces me hace feliz ahorita estar aquí contigo. ¿Qué es lo que más te ha costado desaprender? Puede ser alguna creencia, alguna maña, alguna idea errónea que tenías. Pues yo creo que regreso a la misma respuesta, el quitarme de la mente esos pensamientos tan autodestructivos. O sea, sí reconozco que he avanzado, pero también reconozco que me hace mucho falta aceptarme y decir, Carlos, lo que estás haciendo está bien, o no tiene que estar bien, sino que es, ¿no? ¿Cuáles han sido las 3 personas que más han impactado tu vida y por qué esas 3? Mira, te voy a contestar completamente fuera de lo que preguntaste. Con el de los 3 libros y con esto de las 3 personas, esto es un pensamiento que tiene que ver con la competencia, es poner una jerarquía. Entonces, si yo te digo que mis papás y mi hermano, pues entonces dejo fuera a mi hermana y mi otro hermano, ¿no? Si digo que el maestro Seleni y la maestra Carolina Barbabosa, dejo atrás al maestro Francisco Javier, que me enseñó matemáticas, que también aprendí mucho de él. A mí, el jerarquizar, sobre todo a las personas, o a los libros, todavía más fácil, ¿no? Pero me costó mucho trabajo, pero escoger algo mejor me parece un pensamiento con el que yo ya no estoy de acuerdo. O sea, yo no soy capaz de decirte 3 personas que hayan sido las que más influyeron en mi vida. Te puedo decir muchas que hayan influido, te puedo decir algunas, y también así los estoy jerarquizando, pero yo creo que al final todas las personas han influido de muchas maneras y hay unas que tengo más presentes en mi memoria, que ya mencioné, mis papás, mi hermana, mi hermano, mi hermano chico también, y también mis maestros, mi maestra Carolina de literatura, mi maestro Seleni, que fue un maestro que me dio temas de espiritualidad y de cuestiones sociales, unos maestros que estuve en la carrera que también buenísimos, ¿no? Mario Campos, tengo un maestro que aún sigo con él, que se llama Andrés Acosta, que me enseña mucho a nivel técnico, pero eso a nivel como académico o como de gente que me enseñó, ¿no? Pero hay maestros de vida que puede ser un niño en la sierra, cuando yo viví en la sierra, un niño no se sabía persignar y lo enseñé a persignarse y me dijo, gracias porque me enseñaste a persignarme. Y me quedó marcado porque no, fue una experiencia tan simple pero tan trascendente de que un niño me haya dicho que yo le enseñé a persignarse. Fue un maestro de vida, no sé de qué manera, pero me transformó, ¿no? Y no sé ni siquiera su nombre. Yo creo que también mis relaciones de pareja, ahorita estoy moviéndome un poco a entender mis relaciones emocionales desde la no exclusividad, o sea, como más hacia entender las relaciones más fluidas, pero cuando he estado en pareja, creo que mis exnovias, que en su momento fueron novias,
me ayudaron mucho a transformarme, ¿no? Yo sí veo un Carlos que empieza una relación y un Carlos que termina una relación y una transformación en gran medida gracias a la experiencia de compartir con una persona, ¿no? Te digo, a la fecha yo no sé si vaya a buscar en un futuro una relación de exclusividad o no. Ahorita estoy en un momento de tener relaciones de no exclusividad que también me transforman, que también me hacen ver aspectos de mi ser que me hace crecer mucho y pues cada persona va trascendiendo, ¿no? Y no creo que las personas mientras más cercanas y más íntimas se vuelvan son las que más nos transforman. Hay gente que puede estar muy metida en tu persona, en tu ser, en conocerte de manera muy, muy, muy íntima y no necesariamente cambiarte. Y puede ser que te cambie la vida alguien que pasa en el coche y te grita algo, ¿no? Vamos a cerrar con las últimas dos. Sí. Si tuvieras la oportunidad de platicar con el Carlos que apenas va a publicar su primer libro, ahorita, con toda tu experiencia, con todas tus vivencias, con todos tus aprendizajes, con todo ese recorrido de libros que has publicado, se acercara a ti, te pidiera un consejo, ¿qué consejo le darías? No sé, me, te digo, esas preguntas me las han hecho mucho, no sé, o sea, pues tal vez no le diría nada, pues tal vez le diría que siga haciendo lo que está haciendo, que sí es escritor a pesar de que no lo tenga que estar como demostrando con la gente, ¿no? Ese ego que decía yo hace rato de creerme mucho, que a lo mejor decirle, no, pues sí, sí, sí eres y vas a ser escritor, no necesitas la aprobación de los demás. Pero eso es algo que en realidad me estoy diciendo yo a mí ahorita, ¿no? O sea, no creo que sea algo que el yo de antes hubiera incluso estado abierto a escuchar. Pero además también, o sea, si entendemos como que el tiempo está todo el tiempo pasando, pues no hay posibilidad de que yo me regrese a decirme algo. Pero bastante, bastante absurdo, ¿no? O sea, pues no se puede, nunca voy a poder regresar a decirme algo. Pero pues me lo estoy diciendo yo ahorita, de alguna forma. Cerramos con la última pregunta. Vas caminando por la calle Y me encuentro al yo del futuro. y te encuentras una lámpara mágica. Ah, una lámpara mágica. Sí. Al frotarla, aparece un genio que te dice que te va a conceder un solo deseo, pero va a ser el deseo que Carlos quiera. ¿Qué deseo le pedirías al genio? Le pediría no tener deseos. Ok, válido. Carlos, ¿algo más que te gustaría agregar a esta plática? Pues sí, agradecerte por tu tiempo, por escuchar. Yo creo que también agradecerle a alguien si en algún momento escucha esto, agradecerle por su tiempo y su atención. Y también yo diría, a lo mejor con esta misma idea de que hablábamos del pasado o de los consejos, yo últimamente he buscado no dar tanto consejo porque es muy mamón dar consejo, pero me atrevería a decirle a la gente que escriban más, o sea, que no importa que se dediquen a lo que se dediquen, el mundo necesita más escritores y escritoras y gente que sea capaz de expresar su verdad y su perspectiva, su historia, su forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, invitar a la gente a que agarre una libretita y una pluma y se pongan a explorar, porque creo que la escritura nos une y nos hace un mundo mucho, mucho, mucho más amistoso, mucho más tierno, mucho más bonito, mucho más colorido, en lugar de estar pensando en cosas que no nos llevan a un mundo más tranquilo y más hermoso, ¿no? ¿Dónde te pueden seguir las personas? ¿Dónde pueden comprar tus libros? ¿En qué redes sociales eres más activo? Dinos. Mi nombre completo es como me identifico en casi todos los lugares, entonces, por ejemplo, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Facebook, y en todos me encuentran con mi nombre completo, Carlos José Pérez Sámano. Y también, pues, tengo mi página de internet, que es perezsámano.com. Y, por ejemplo, si quieren leer un libro, yo les recomendaría en mi Instagram, hay un link para escuchar mi libro de África, por ejemplo, ¿no? Y el libro de África está en una aplicación de audiolibros, pero la aplicación te regala 15 días gratis. Yo les diría, si quieren escuchar mi libro de África, que es un libro de mi experiencia de viaje, pues está ahí, accesible para quien quiera escucharlo. Pues muchas gracias, Carlos. No, hombre, gracias a ti, Mike. Si te gustó lo que escuchaste, agradécele a Carlos. Lo encuentras en todas las redes sociales como @Carlos José Pérez Sámano.
Si te gustó el episodio, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando desde iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. Nos encantaría leer tu feedback para mejorar cada uno de nuestros episodios. Es una acción que a ti no te cuesta mucho, pero para el equipo nos ayuda bastante. Si nos estás escuchando desde YouTube, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué fue lo que más aprendiste de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @mentorespodcast en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Recuerda mencionarnos en tus historias de Instagram para repostear. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro lunes de mentores, donde cada lunes te mandaremos información de valor como artículos, charlas TED, alguna película o documental que al equipo nos haya parecido interesante y sobre todo las recomendaciones de libros por partes de nuestros mentores. Solo tienes que mandar un correo electrónico a mentorespodcast@gmail.com con el asunto lunes de mentores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te ayudará a iniciar tu semana de la mejor manera. Odiamos el spam, es por eso que solo te enviaremos información de valor.